Mira, bueno, entonces me figuro que ya sabes que soy, ya lo comunicamos, soy Marie-Jo, María José Ujú. Vargas, la coordinadora del club. Y, y bueno, ya te dije que lamentamos que las cosas se hagan de esta forma, pero bueno, esto es lo que hay teniendo en cuenta el contexto, ¿eh? Entonces, primero, para los que no hayan leído la novela, y veo que hay gente que no la leyó fuera del club, voy a presentar rápidamente pues, la intriga. Entonces se trata de una novela que se ubica en Tenerife, una isla de Canarias, en el verano 2005, de julio a septiembre, y las protagonistas son dos niñas preadolescentes, vamos a decir, de 10 u 11 años, Isora y su amiga, que es la narradora, a la que Isora llama Shit. Y la novela, bueno, para contar esta relación, las actividades y sobre todo la relación entre las dos niñas. Una, Isora, para entender a lo mejor algunas alusiones, es una niña huérfana, se murió la madre en condiciones trágicas, del padre no se sabe nada, y la crían su abuela Shela y su tía Chuchi, que tienen una venta donde la gente viene a comprar comidas y, bueno, productos, como un colmado. Bueno, colmado se dice en Cataluña, no sé si se dice también en Canarias. Y sí, y No, luego se dice venta, pero sé que en muchos lugares de Latinoamérica también se dice colmado, entonces colmado, creo bueno. que sí. Bueno, porque Mónica, que es riojana, si digo colmado, me dice que no sabe lo que es. Entonces, por eso digo. Y la narradora, bueno, pues su padre es albañil y su madre hace limpiezas en las casas rurales del pueblo o los hoteles de la costa. Y lo que le interesa sobre todo a la autora, y cito lo que has dicho hay un vídeo que sale en el sitio del festival, donde dice efectivamente que lo que le interesó en esta novela era plantear los delgados límites que se establecen en la amistad de las niñas entre lo afectivo y sexual y la misma amistad. Bueno, entonces esta es la trama y son las intenciones de la autora. Entonces vamos a comenzar de manera a lo mejor un poco sorprendente para ti. Para ti el título y la portada son la última fase después de todo, pero al contrario, para el lector es el primer contacto que tiene con la novela, es el libro objeto. Y nosotros cuando empezamos la temporada de lecturas a mediados de septiembre, bueno, pues llegan y yo he dispuesto en la mesa los diferentes ejemplares de la selección. Y entonces el primer contacto que tienen es el título y la portada. Y esto tiene mucho que ver con el interés, la atracción que puede tener un lector con la novela. Entonces, primero el título, Panza de burro. Bueno, yo sabía que tenía que ver con el cielo, el cielo de Canarias en verano con la calima. Pero también, y esto lo veremos, es algo más que que una manera de ubicar la novela, es algo más. Y luego otros, Panza de burro, no sabían lo que era, si sería una novela rural, tipo Platero y yo, o si sería otra cosa. Y luego la portada. Y a mí lo que me sorprendió es que normalmente en los libros el autor, la autora del diseño viene señalado, pero en letras minúsculas, al pie de la página, de la contraportada, a veces ni siquiera consigue saber. Y tú, al contrario, bueno, entonces nos dirás si fue tu elección, fotografía de Alessandra Sanguinetti. Y entonces investigamos sobre quién era Alessandra Sanguinetti y me parece muy interesante que efectivamente aclares si hubo, por qué elegiste esta fotografía y si hubo una colaboración, un contacto entre Alessandra Sanguinetti y tú. A ver.
Primero que nada, buenas tardes, buenos días, que yo estoy como bastante próxima a la mañana, aunque sea una hora de diferencia, siento que tengo un poco de jet lag y todo. Estoy muy agradecida de que me acompañes, María José, si me permite se va a llamar María José. Sí, claro, claro. Y estoy muy agradecida de que, bueno, de que les apetezca conversar sobre mi novela y también por aquellas personas que han decidido leerla y sobre todo porque hayan elegido mi novela entre el resto de novelas hispanohablantes. La verdad es que el elemento de la portada, de la fotografía de la portada, sí vino más tarde, bastante más tarde, en el proceso final, en el que ya teníamos corregida la novela, pero es cierto que el elemento del título había estado presente casi desde el inicio más prematuro, porque si se dan cuenta, las personas que han leído la novela, La panza de burro no solamente funciona como título, sino que es, llamémoslo así, como el hilo conductor que sostiene todas las partes de la novela. Yo creo que es súper importante dentro de las historias en general que haya como una especie de, llamémosla metáfora de situación, que no solamente habla de aquellos elementos que aparecen explícitamente reconocidos, sino que hace alusión a una idea, a una metáfora que está encubierta debajo de lo que se dice y que hace que los textos que escribamos tengan un interés más allá de lo que aparece en las páginas, ¿no? Que quien lee tenga la capacidad de extraer ideas secundarias, de extraer metáforas secundarias de lo que se está diciendo. Ni siquiera yo tengo muy claro cuál es la metáfora de situación que aparece dentro de Panza de Burro, pero desde un principio yo tenía la intuición de que esa presencia perpetua de las nubes sobrevolando las casas, esas nubes grises tan pesadas y oprimentes, querían decirme algo más a mí como escritora, incluso como lectora de mi propia obra, que el mero hecho de la presencia de esas nubes. La verdad que mi relación con Alessandra Sanguinetti es prácticamente inexistente porque ella es una fotógrafa muy reconocida mundialmente. Tiene una serie que se llama Las aventuras de Guille y Belinda y el significado enigmático de sus sueños, o algo así, es muy largo el título, que es la serie a la que pertenece esta fotografía. Y pues en un inicio nosotras teníamos claro, mi editora Sabina Urraca y yo, que ahora explicaré cuál es la importancia de mi editora, que queríamos que, que una fotografía de la serie de Alessandra Sanguinetti apareciese en la portada. ¿Y por qué? Porque yo creo que, por lo menos de las fotografías que yo conozco a lo largo del mundo, nunca había encontrado una serie de fotografías que representase tan bien la esencia de Panza de Burro como esta en concreto, como esta serie en concreto. Se trata de dos primas a las que Alessandra Sanguinetti ha fotografiado desde que eran muy, muy pequeñitas. Ellas habitan en La Pampa, um, en una zona muy rural y muy pobre, y las fotografió desde que eran muy pequeñas hasta la edad adulta, hasta la actualidad. De hecho, una de ellas ya tiene un bebé. Ah, Entonces, realmente, si les interesa el trabajo a raíz de la foto que vieron en la portada, les incito a que investiguen sobre ella y vean sus fotografías, porque realmente es capaz de generar, como estaba comentando antes, metáforas de situación con las propias fotografías. Es decir, no solamente es lo que tú ves de manera explícita en la foto de portada, sino que cuando tú ves una imagen elaborada por Alessandra Sanguinetti, realmente tú sientes que te está contando algo más que no está explícito en la fotografía. Y cuando teníamos la intuición de que necesitábamos colocar en lugar de una ilustración, por ejemplo, una fotografía, teníamos claro que lo que queríamos era que cuando el lector o la lectora se aproximase al libro como objeto físico, sintiese la necesidad de indagar dentro de esa novela porque la misma portada le estaba diciendo que no es lo que parece, ¿no? Que hay algo más que contar en esa imagen tan aparentemente perturbadora, porque realmente a mí lo que me gustaba de esta fotografía de Alessandra Sanguinetti es que transmitía la esencia que yo quería transmitir con el texto, la sensación de que hay algo fatal, hay una fatalidad que sobrevuela toda la novela y que yo quería que estuviese presente desde el inicio, desde la portada. En un principio probamos otras fotografías de un carácter más tierno, más bonito, más aparentemente normativo, a fotografías en las que las niñas aparecían abrazadas o tumbadas sobre la hierba en el monte, pero nos dimos cuenta, tanto yo como mi editora, de que esa no era la esencia, llamémosla, de la novela, sino que sería más interesante si cuando tú llegabas a la librería y te encontrabas con el libro no sintieses ternura,
ni sintieses, ay, qué bonito es este libro, sino que realmente sintieses que había algo inquietante y que por lo tanto había que descubrir dentro de él qué es lo que quería decir, ¿no? Yo creo que ahora no podría imaginarme más nunca otra portada para este libro. Están saliendo en otros países, como por ejemplo Costa Rica, otras portadas diferentes que me parecen completamente perfectas, pero creo que mi portada favorita de todos los tiempos seguirá siendo esta, porque desde un inicio, cuando yo estaba casi terminando la novela, ya yo estaba acudiendo habitualmente a esta serie de fotografías de Alessandra Sanguinetti, y en cierto sentido tengo la impresión de que la atmósfera que ella crea en estas fotografías, que es como una atmósfera medio opresiva, tiene mucho que ver con la atmósfera que yo quise crear dentro de Panza de Burro. Entonces, puede que a veces sienta algún tipo de inseguridad o incomodidad con lo que yo misma escribí, es una cosa muy habitual de las personas que producen libros, ¿no? Pero tengo la impresión de que con el objeto físico, con el objeto material, siempre voy a sentir un cariño especial porque siento que todas las partes del proceso, todos los agentes que participaron en la producción del objeto físico dieron lo mejor de sí, y siento que desde la faja hasta la portada, hasta el prólogo, todo es completamente redondo y perfecto, y me siento como muy feliz de eso, ¿no? Vale, bueno. Entonces, para adentrarnos ahora en la novela, este tema de la amistad entre dos niñas, ¿por qué lo escogiste? Porque bueno, la adolescencia es una época, una etapa en tu vida que hace poco has dejado, y es verdad que la adolescencia es una etapa fundadora para muchos, para todos nosotros, nosotras, pero al mismo tiempo has escogido este tema para iniciar también tu oficio de escritora. Entonces, ¿por qué has querido plantear este tema y además de esta manera, vamos a decir, especial? A ver, ¿cuál ha sido tu intención? ¿Por qué efectivamente tenías esta urgencia, de cierta forma, yo digo urgencia, en hablar de esto? Muchísimas gracias por la pregunta. Creo que podría dar una respuesta primera, voy a dar dos opciones de respuesta. La más sencilla podría ser que me gusta empezar por el principio, ¿no? Realmente creo que con la edad que tengo, yo tengo 26 años, he tenido tiempo de reflexionar sobre determinadas etapas de la vida, y dos de ellas son, o las únicas sobre las que he podido reflexionar realmente de una manera mucho más objetiva y con una distancia que me permita generar reflexiones algo interesantes, son la infancia y la adolescencia, obviamente, porque yo estoy ahora en la edad joven, en el inicio de la vida adulta, y creo que en este momento escribir sobre la vida adulta me resultaría muy complicado porque no tengo la distancia suficiente como para generar, por ejemplo, metáforas, no tengo la capacidad de hacer comparativas porque estoy completamente inmersa en esa edad. Entonces creo que tengo que ir superando etapas vitales para poder hablar sobre ellas, aunque no sean autoficcionales ni autobiográficas, sino realmente creo que uno utiliza su experiencia propia para construir los personajes, aunque no tengan que ver con una misma, y no sería capaz de construir un personaje adulto complejo y completo en este momento de mi vida. Sin embargo, creo que sí me siento más preparada para escribir sobre la infancia y la adolescencia porque tengo una distancia que me permite hablar sobre ello, ¿no? Esto es un elemento que muchas veces mencionan otras autoras que me gustan. Hace poco lo comentó Elisa Victoria, que es otra autora española a la que les recomiendo muchísimo, que acaba de sacar una novela que se llama El Evangelio. Luego, por otro lado, por supuesto, creo que hay un interés muy personal a nivel de lectora. Yo como lectora individual me interesan muchísimo las historias que abordan la infancia desde lugares no canónicos, desde lugares no prototípicos. Normalmente creo que se utiliza mucho esta frase, esta idea que creo que es de Rainer Maria Rilke, que es algo así como la patria de la infancia, ¿no? Para mucha gente la verdadera patria está en la infancia. Yo creo que yo lo que pretendía era generar un discurso relacionado con la idea de tierra y de identidad y de patria, pero desde el lugar de la desmitificación de la infancia. Porque creo que estamos muy habituados al alcanzar la vida adulta
al volver la mirada hacia la infancia, mirarla desde un lugar mitificante, un lugar idealizante, que muchas veces no hace justicia a toda la complejidad y a veces la crueldad y el dolor que hay en la infancia y en la edad preadolescente o en la edad adolescente, ¿no? Yo creo que yo recuerdo la infancia como ese momento de mi vida en el que yo recibí mis grandes primeras desilusiones que marcaron para siempre cuáles iban a ser las maneras que yo iba a tener de relacionarme con el mundo y con los seres que me rodeaban. Entonces, al ser adulta, al darme cuenta de que muchas veces seguía perpetuando las mismas dinámicas que yo había desarrollado en la infancia, me di cuenta, también a través de la lectura de otras novelas, que podía ser interesante indagar en la complejidad del pensamiento infantil desde una perspectiva más bien incipientemente sexual, porque creo que hay un tema de la infancia que muchas veces pasamos por alto y que nos determina para siempre, que es el hecho de que en la infancia es el primer momento en el que tenemos nuestros descubrimientos sexuales y nuestros primeros contactos sexuales, aunque luego en la edad adulta tendemos a anularlos y a olvidarlos, ¿no? Yo creo que yo lo que pretendía era plantear una serie de preguntas relacionadas con los primeros descubrimientos sexuales de las niñas, sobre todo. Muchas veces desde una perspectiva más o menos heteronormativa y adulta, las mujeres, sobre todo, tendemos a recordar la infancia como un momento en el que no vivimos nuestros primeros contactos sexuales, sino siempre acudimos a decir, no, mi primera experiencia sexual fue con este chico del instituto que conocí en no sé dónde, cuando en realidad muchas de nosotras sabemos que nuestras primeras grandes experiencias, nuestras primeras experiencias verídicas, palpables, fueron muchas veces con nuestras mejores amigas en el baño del colegio o incluso jugando a las muñequitas en casa, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de eso, quise escribir una historia en la que el peso de la acción estuviese centrada en esos primeros contactos sexuales, en esa ausencia de límites entre lo que es la misma amistad y la experimentación sexual, porque realmente a mí eso me parece muy interesante, el hecho de que las niñas y los niños no tienen las divisiones entre los tipos de relaciones, las jerarquías entre las relaciones, no las tienen tan determinadas y me parece que son muchísimo más libres en un cierto sentido en los afectos, en la manera de expresar los afectos hacia las personas que les rodean. Y yo quería hacer una indagación sobre ese tema. Creo que hay muchas maneras de leer mi novela y una de ellas podría ser una novela por supuesto de coming of age, sería como una de las primeras lecturas, y también otra podría ser la historia del primer amor de una niña, ¿no? Que puede ser entendido como el amor, amistad, descubrimiento sexual para con su mejor amiga. Entonces yo creo que la principal motivación, resumiendo, que yo tenía para hablar de la infancia o del momento infantil era volver a plantear desde una perspectiva diversa la forma en la que empezamos a relacionarnos, empezamos a construir nuestra identidad a través del descubrimiento de nuestra expresión sexual a través de las personas que nos rodean, y en este caso de la figura de la mejor amiga, que en el caso de las niñas es tan importante, ¿no? Muchas veces nos damos cuenta de que muchas de nosotras cuando éramos pequeñas no teníamos otra manera de ser que la de intentar ser otra niña, ¿no? Como continuamente perseguir la forma de ser de otras niñas, y entonces a mí eso es una cosa que me genera, o que me ha generado mucha inquietud, ¿no? Esa obsesión por querer parecer ser una persona que tenemos tan cerca en el día a día, ¿no? Y parece que llega el momento de crecer cuando una toma la decisión de ya no querer parecerse a otra, sino construir tu propia identidad a través de tus propios descubrimientos, ¿no? Entonces yo creo que ese es el proceso que aparece dentro de Panza de Burro, básicamente. Has utilizado la fórmula mejor amiga y al mismo tiempo nos damos cuenta de que esta amistad es muy especial y que desde el principio, bueno, y esto acabas un poco de decirlo, hay una disparidad entre las dos niñas. Y Sora es la que actúa, es el motor del drama como acción, ¿no? Es la que lleva el juego y la narradora, Shit, es la que, bueno, por ser narradora efectivamente describe y comenta, pero también es la que siente y expresa los sentimientos. Y creo que la narradora penetramos en su interioridad.
sabemos todo lo que siente desde el principio, miedo, tristeza, y luego los sentimientos van afirmándose como envidia, rabia, amor-odio, fascinación, seducción, etcétera. Mientras que de Isora no sabemos exactamente lo que piensa o lo que siente, o si no, esto se trasluce a través de su actitud o lo interpretamos a veces cuando, por ejemplo, hay una ola de tristeza que sumerge a Isora, nosotros, porque efectivamente la novela nos lo dice, sabemos el porqué de esta tristeza repentina, pero no hay efectivamente un análisis psicológico tal como podríamos nombrarlo, de Isora. En cambio, tenemos una descripción física muy importante. Por ejemplo, yo me formo una idea del rostro, de la figura de Isora y me cuesta más imaginar a la narradora, porque no tenemos esta misma evocación. Luego también me sorprendió, y esto es revelador también de la relación que mantienen. Una se llama Isora, Isora a mí me suena como Isaura, la heroína de La vida es sueño, y la otra se llama Shit, porque así la llama su amiga. Y esta palabra Shit efectivamente es muy, muy fuerte y al mismo tiempo la niña no la interpreta de manera peyorativa o despreciativa, y esto muestra muy bien la complejidad de la relación entre ambas. Una violencia que se expresa de parte de Isora por ser dominadora y otra violencia que se expresará, porque has dicho que la novela era divertida, ya veremos, triste también y salvaje, y me parece que paradójicamente lo salvaje no aparece tanto a través de Isora, sino a través de la narradora, de todo lo que siente, de todo lo que suelta y de todo lo que dice. No sé si te parece exacta esta percepción mía. Sí, estoy bastante de acuerdo. De todas maneras, yo quería añadir una cosa de la que me he dado cuenta a lo largo del tiempo, que es que creo que se podría considerar a la voz narrativa una voz narrativa o una voz narradora poco fiable, en el sentido de que tiene que ver con lo que tú dijiste de que la perspectiva psicológica de Isora no se muestra en ningún momento, sino que siempre es la mirada obsesiva y objetualizante de la protagonista, en el sentido de que ella lo que está desarrollando es una mirada que se podría considerar prototípicamente platónica hacia Isora. El objeto deseado no tiene ningún tipo de apreciación psicológica, simplemente es un objeto deseado y por lo tanto es idealizado y al mismo tiempo odiado cuando no corresponde ese deseo. Entonces ahí podríamos entender que muchas veces esa mirada que evidencia que Isora se comporta de manera violenta o injusta hacia su mejor amiga, que es la protagonista, está un poco sesgada por el hecho de que la mirada que sobrevuela toda la novela, la perspectiva a la que nosotras estamos accediendo es la de el sujeto que desea y no del sujeto o el objeto deseado. Claro, entonces si colocásemos la mirada en la perspectiva de Isora, probablemente podríamos descubrir muchas cosas que ya se vislumbran a través de determinadas descripciones de la novela, como es el caso de que ella es una niña huérfana, como comentaste en un principio, de que recibe una profunda violencia por parte de su familia, de que tiene una enfermedad que se llama bulimia, que realmente trastorna toda tu forma de ser y tu conducta, de que tiene una relación derivada de eso con la comida que es realmente obsesiva, que no le permite ser feliz, del hecho de que continuamente quiere perder la vida, quiere morirse, probablemente porque tiene problemas familiares que no es capaz de afrontar desde la mirada infantil y por la ausencia de sus progenitores también. Entonces yo creo que es complicado porque si quisiésemos verlo desde una mirada un poco más alejada, entenderíamos que la voz narrativa, como tú bien comentas, es la voz muchas veces más insana en los afectos, a pesar de que en un inicio parece que es Isora la que ejerce la violencia. Yo creo que, al igual que ocurre en la vida real y salvando las distancias entre los personajes de la ficción y las personas, los personajes de ficción son también muy complejos, al igual que las personas. Y no solamente adquieren
un rol determinado que siempre funciona de la misma manera, sino que muchas veces switchean entre un lugar y el otro. Lo que pasa es que en esta novela en concreto, el único lugar desde el que se mira la relación entre ambas niñas es el lugar de la niña que se siente víctima de la dominación de Isora. Pero realmente si nos diésemos cuenta, la misma protagonista tiene la capacidad de hacer sentir sumisa y dominada y violentada a una niña con la que se encuentra en las casas rurales. Y ahí nos damos cuenta de que la que recibe la violencia y es dominada tiene la capacidad a su misma vez de generar violencia y dominar e incluso violentar sexualmente a otra niña. Entonces yo quería a través de esto intentar también desmitificar el papel de la víctima en las relaciones, porque muchas veces tendemos cuando nos relacionamos con otras personas a adquirir el papel de quien recibe la violencia y no nos damos cuenta de que al recibir esa violencia también somos capaces de violentar a otras personas que están en una escala social por debajo de nosotros, ¿no? Entonces, simplemente creo que esto responde al interés que yo tenía de generar unos personajes y también una ambientación que fuesen complejas y no idealizantes, porque al acudir, como dije antes, al territorio de la infancia, solemos simplificar y purificar los roles de los niños y las niñas, cuando en realidad muchas veces lo que estamos es siento como que privándoles el derecho, entre comillas, porque no creo que sea un derecho, a la violencia y a la maldad, porque los niños y las niñas también generan violencia dentro de sus pequeñas dinámicas que son particulares, pero también generan violencia, ¿no? Entonces yo creo que sí, que estoy muy de acuerdo con lo que dijiste y quería matizar esas cosas, pero pienso que es una lectura súper acertada de lo que yo pretendía hacer con esa mirada narrativa en concreto. Sí, cuando dices efectivamente que no es una visión pura idílica de la infancia, de la adolescencia, ya desde el principio de la novela estamos en un ambiente muy especial, porque efectivamente está vomitando Isora, porque efectivamente forma parte de su bulimia, y la otra es testigo, efectivamente, de todas esas escenas en las que vomita. Y desde el principio también expresa Sheet su miedo y su tristeza. Y se crea un ambiente de tensión. A veces se relaja un poco porque hay momentos divertidos, escenas un poco burlescas o también evocación del paisaje, pero en realidad va creciendo la tensión porque también van evolucionando los sentimientos o al menos los expresa de otra forma de Sheet, cuando empieza a decir que cosas que hace Isora le molestan o a veces le tiene envidia o incluso le tiene rabia y al final hay esta pelea muy violenta y entonces llega un momento en que nos damos cuenta de que Sheet no puede vivir sin Isora, se queda una semana sin verla y está que no se aguanta, y tampoco ya puede vivir sin ella, porque se da cuenta de que Isora no tiene límites, esta niña, es borderline, no respeta las reglas, y la otra, en cambio, ha asimilado ciertas reglas y corre cierto peligro al seguir, pero la sigue porque no puede hacer de otra forma, siguiendo pues a Isora corre cierto peligro. Y entonces el problema es cómo va a desenlazarse, bueno, hay un desenlace que no vamos a evocar para los que no hayan leído la novela, pero tiene que desenlazarse este nudo, es decir, cómo puede de cierta forma evolucionar o terminar esta amistad que es tan violenta y tan peligrosa. Creo que es, bueno, me parece que hiciste una lectura genial, de verdad, de las mejores que he escuchado. Creo que me resulta complicado hablar de este tema sin hacer alusión al final, entonces voy a intentar sobrevolar un poco el asunto porque, claro, es un spoiler evidente y en el siglo XXI... en el año 2021 es imposible hacer un spoiler sin que te clave un cuchillo en la espalda. Entonces, que luego es raro, porque a mí los spoilers me dan un poco igual, porque me encanta el proceso, me gusta. Sí, claro, lo importante es el trayecto, claro.
y respeto que para algunas personas sea realmente importante. Entonces, me gusta esto que dijiste de la atención, porque creo que a nivel de ejecución de escritura es una de las grandes preocupaciones de las personas que escriben, cómo mantener, tensionar la historia perpetuamente hasta que llegue el final. Creo que aquí tengo que reconocer que yo cuando empecé a escribir la novela, evidentemente es mi primera novela y no sabía que eso era una necesidad, la tenía yo muy incorporada de manera intuitiva, probablemente por mis lecturas y porque nacimos en un mundo en el que todo es un storytelling y evidentemente sin querer aprendes un poco cómo tensionar los cuentos, incluso cuando le cuentas a una amiga lo que te pasó en el día anterior, ya le estás haciendo una tensión de la historia porque vas postergando el momento de contar el final porque te interesa que te atiendan, ¿no? Pero sí es cierto que esto de la atención tiene mucho que ver con un aprendizaje que yo desarrollé en esta primera novela, que es el hecho de que para escribir un texto de narrativa es necesario generar un andamiaje, una estructura que haga que los personajes empiecen en un punto, que esto es una estructura viejísima que es desde la Odisea, vamos, que no tiene nada de nuevo, ¿no? Pero que los personajes comiencen en un punto y acaben siendo una cosa diferente de la que eran en un inicio. Y para eso hay que plantear, como tú bien decías, un nudo, un punto de inflexión a partir del cual los personajes tengan que tomar decisiones que hagan que su personalidad o que su lugar en el mundo cambie. En este caso, el punto de inflexión es cuando, evidentemente, cuando la protagonista se pelea con su mejor amiga y ahí es cuando ella se plantea qué es lo que ella quiere ser, ¿no? Y va un poco dando tumbos porque empieza a relacionarse con otra amiga de una manera en la que ella es la dominante y la otra niña es la dominada, porque no sabe relacionarse de otra manera que no sea practicando, ejerciendo las mismas dinámicas que ha desarrollado durante toda su vida con Isora. Y ya les dejo abierto a las personas que no lo han leído para que vean cuál es el desenlace de esa situación, ¿no? Pero yo creo que ahí es por primera vez cuando la niña se plantea la posibilidad de su vida sin la presencia de Isora y le genera mucha ansia porque la única manera que ha entendido su existencia hasta ese momento es la de su existencia pegada, su existencia aparejada como un pack de yogures, que es lo que digo dentro de la novela, a su mejor amiga que es Isora. Luego, creo que también la cuestión de la tensión tiene mucho que ver con un elemento que no sé si se han dado cuenta al leer la novela, que es que la perspectiva de la narradora es una voz adulta filtrada por la mirada del recuerdo de la niña. Entonces, esto nos está diciendo que estamos hablando de una situación que terminó, que no continúa siendo. Y eso genera una especie de sensación de fatalidad perpetua, como una sensación de que va a ocurrir algo que va a generar que esas dos niñas ya no continúen siendo amigas, ¿no? Entonces creo que la tensión, lo que te genera tensión, o por lo menos lo que yo pretendía a través de eso, es llegar a ver cuál fue el motivo por el que esta historia me viene dada desde una edad adulta que ya habla de un hecho terminado, ¿no? Que a lo mejor a través de esa incorporación de la terminología infantil parece que no te está hablando una voz adulta, sino que te habla una voz infantil, pero en realidad es una voz adulta que recuerda y por lo tanto adquiere la misma terminología que esas niñas empleaban en su momento. Y creo que a través de esa sensación de que la historia tiene que acabar, yo pretendía generar esa tensión que intenté mantener a lo largo de la novela y espero que ustedes sientan que es así, ¿no? Porque sería para mí un éxito que fuera así, ¿no? Définiste, elle parle pas trop vite, ça va? Un petit peu. Ay, perdón. Sí, a ver si puedes hablar. ¿Sabes qué pasa? Que ayer tuve un encuentro con colegio. Sí, Mónica está aquí. Y Mónica precisamente me decía que hablo demasiado rápido. Y claro, yo di por entendido que iba a haber mucha gente hispanohablante, pero no, hay estudiantes también de español, ¿no? Sí, bueno, hay gente hispanohablante de manera, diremos, regular o cotidiana y otras que lo han estudiado pero que no lo dominan. Vale. Bueno, vale. Entonces, lo siento muchísimo, tenía que haber preguntado desde el principio. Voy a intentar ralentizar mi forma de hablar, que ya de por sí es, por ser canaria, es ya muy, muy rápida, y dos, por ser yo la persona que soy tan ansiosa, es todavía más rápida. Entonces voy a intentar hablar más despacio, discúlpenme. Bueno, has hablado efectivamente de la voz, entonces que es
una persona adulta que está recordando y dando voz a una niña. Y entonces, bueno, trataremos también el tema del cuerpo, porque me parece, y del cuerpo femenino, que me parece muy importante en la novela, pero vamos a hablar entonces de la escritura, ¿no? Con esta oralidad que mezcla efectivamente la lengua infantil, también la lengua canaria, y has explicado que era la de tu pueblo, además, y esta escritura que para mí también es a la vez poética y también es la escritura la que traduce mejor la violencia y lo salvaje de tu novela. Entonces, hay toda esta mezcla y a veces en un mismo párrafo podemos tener esta poesía y también una parte de escatología o de crudeza o de... entonces, esta crudeza y la escatología puede formar parte también de lo salvaje. Entonces, a ver si podemos analizar esto y oralidad, la lengua canaria, que es también, me parece muy importante en esta novela, esta afirmación de varias formas de la identidad canaria, y luego también la expresión poética y también, pues, a través de la escatología y de la violencia salvaje. Vale. Creo que son bastantes puntos por tratar y tengo que comentarles, que no sé si lo saben, que normalmente el abordaje que se ha hecho desde la crítica y desde los medios ha sido muy relacionado con la cuestión del lenguaje, porque creo que a pesar de que en Latinoamérica está mucho más integrada la experimentación con el hiperrealismo en el lenguaje, en España no está tan normalizado, y es cierto que ha habido mucho público lector español, y es cierto que en la tradición literaria canaria hay muchísimos más casos de experimentación con la oralidad o con ese hiperrealismo en el lenguaje, porque nuestra tradición literaria pues tiene muchísimo que ver con Latinoamérica, y tenemos autores como son Víctor Ramírez o Ángel Sánchez, que son los dos de Gran Canaria, de la isla de al lado de la mía, que han experimentado mucho a lo largo de los años con esa literatura más basada en una especie de simulacro del habla. Yo creo que para mí es súper importante subrayar un hecho que es evidente, que es que hay una distancia abismal entre lo que se dice y lo que se escribe, y lo que una puede generar al escuchar y al intentar escribir desde el oído es una especie de simulacro de oralidad. Nunca se va a generar una escritura oral, que es lo que se ha planteado la mayoría de veces cuando se ha hablado de mi novela desde la perspectiva de los críticos literarios, desde la perspectiva de los medios de comunicación. Yo creo que es súper importante reconocer que lo que se genera es una especie de intento de parecer oral, pero nunca va a ser una escritura de tipo oral. Creo que es muy importante subrayar que yo no solamente pretendía hacer ese simulacro, esa especie de representación del dialecto canario, sino que se explica por el hecho de que yo intenté combinar diferentes vertientes de una especie de contexto social, que se explica, como bien dijiste, por el intento de reflejar ese lenguaje infantil muy marcado por las repeticiones y un poco también por la inventiva de los niños, ¿no? Porque muchas veces la gente me ha dicho, es que la gente no habla así en Canarias. Le digo, por supuesto que no hablan así. Primero que nada, hay una distancia abismal entre lo que se dice y lo que se escribe, y por otro lado, muy bien sabemos que cuando compartimos una relación muy especial, cuando somos pequeños, tendemos a inventar palabras que no son propias y que solamente pertenecen al universo de esa amistad. Y yo pretendía reflejar eso a través de la repetición de anglicismos españolizados como beach sheet o cosas del tipo, ¿no? Como transcripciones más o menos fonéticas o literales de determinadas expresiones en inglés que solo le son propias a esas niñas. Eso no es una característica especialmente propia del dialecto canario. Sí es verdad que hay muchas palabras del inglés por la influencia colonial inglesa traducidas literalmente o fonéticamente al canario, pero eso es una característica que yo imprimí
para generar la sensación de que hay un universo lingüístico propio que solo le pertenece a esas dos niñas. Por otro lado está la parte de la falta de respeto a las normas gramáticas y ortográficas dentro de la novela, que tiene que ver con el hecho de que yo quería reflejar una clase social en concreto, que es la clase obrera canaria, y para eso yo tenía que incluir alguna marca de clase dentro del lenguaje que yo estaba generando dentro de la novela, y la que se me ocurrió, la que yo creí que tenía más a mano, más cerca de mí, era la de pues, las faltas de ortografía, como lo llamamos en español. Luego la cuestión de la poética es súper importante porque a pesar de que ahora me considero mucho más novelista, le estoy haciendo un feo, estoy fastidiando a la poesía. Creí que nunca sería ese tipo de persona que reniega de la poesía, pero a pesar de que ahora me siento mucho más novelista, yo empecé escribiendo poesía y por lo tanto las herramientas que tenía para contar historias eran eminentemente poéticas. Y al aproximarme a la escritura de mi primera novela, entendí que la única manera que yo tenía de hacerlo era plantearme los diferentes capítulos de la novela como la misma forma en la que me planteaba los diferentes poemas de un libro de poemas. En los libros de poemas también hay un hilo conductor, que en este caso es La panza de burro, y cada uno de los poemas pueden funcionar como capítulos dentro de una novela. Entonces, por eso yo considero que Panza de burro es una novela de ficción, pero al mismo tiempo se puede entender como un libro de poemas también, porque cada uno de los capítulos son universos cerrados sobre sí mismos, que a pesar de que dialogan con los otros capítulos, son completamente independientes cada uno de ellos, de la misma manera en la que un poema es independiente de otros poemas y también es dependiente al mismo tiempo. Luego en la cuestión de la poesía relacionada con esa especie de contraste entre lo más puramente poético o canónicamente bello y lo escatológico o lo relacionado con el cuerpo, hay muchos elementos. Creo que primero que nada tiene mucho que ver con mi propia genealogía de escritoras referentes. Yo suelo leer poesía y narrativa escrita por mujeres, no por nada en concreto, sino porque es en esas autoras que he ido descubriendo a lo largo del tiempo, donde encuentro los temas que me interesan, que normalmente van relacionados con la búsqueda de nuevas formas de nombrar la belleza, alejadas de las maneras canónicas de hablar de lo bello. ¿Y a qué me refiero con esto? Tradicionalmente, las autoras que yo he leído han tratado mucho más los asuntos relacionados con el cuerpo, los fluidos, lo aparentemente asqueroso de la vida cotidiana, que otros autores que por lo general han pasado a la historia como grandes autores y que me encantan igualmente, pero es en ellas donde encuentro esos temas. ¿Y a qué autoras me refiero? Un ejemplo es, por ejemplo, Lucia Berling con Manual para Mujeres de la Limpieza. En la introducción, en el prólogo, Lydia Davis, que es otra gran autora que me gusta muchísimo, dice que Lucia Berling tiene la capacidad de congeniar, de combinar en una misma frase todo lo asqueroso de la vida cotidiana con lo extraordinario de la vida. Y yo creo que al tú colocar dos elementos que son aparentemente tan distantes como una cosa hermosísima como puede ser una flor, al lado de una cosa que aparentemente es tremendamente asquerosa como puede ser la menstruación desde una perspectiva históricamente masculinizada, ¿no? Lo que está generando, yo creo, es una especie de intensificación de las emociones, porque cuando tú colocas dos cosas tan contradictorias en una misma frase, está generando que sea más fuerte el asco y sea más fuerte la belleza. Entonces yo eso lo he aprendido de algunas autoras a las que continúo leyendo, como por ejemplo Lucia Berling, Lori Moore, que es otra autora que me gusta muchísimo porque es capaz de generar ambivalencia, que eso es una cosa muy humana. Lo más humano para mí es la capacidad de cambiar de opinión, ¿no? Que es la ambivalencia en las personas. Pues los personajes que tienen la capacidad de cambiar de opinión y de ser moralmente cuestionables, los genera Lori Moore, y eso me parece una de las cosas más complicadas que se puede hacer, aparte del hecho de que ella utiliza la herramienta del humor, que es una cosa que también hago. Luego, por supuesto, creo que mis grandes referentes están en Latinoamérica y todas ellas escriben desde el cuerpo
y desde la contradicción entre lo que se supone bello y lo que normalmente no se supone bello. Y algunas de estas autoras son Selva Almada, Rita Indiana, Fernanda Melchor, Aurora Venturini, que es una señora muy mayor, que se hizo famosa a los 80 años y tiene una escritura brutal. María Fernanda Ampuero es para mí una de las grandes autoras que es capaz de congeniar la belleza y la crudeza de la cotidianidad en el mismo espacio. Y creo que es eso básicamente, que yo lo que hago es ascribirme, unirme a una tendencia de autoras que intentan crear maneras diversas de nombrar lo bello, lo hermoso. Y hay efectivamente una frase que puede resumir lo que acabas de decir, porque se refiere la narradora al nombre de Shit y dice, Shit, me llamaba Shit porque la mierda era una cosa hermosa, bella como la brumacera entre los pinos. Y claro, es una frase que puede sorprender, porque la mierda es más bien provoca asco y no solemos unir la mierda con el tema de la belleza. Pero efectivamente es lo que dices y lo que demuestra efectivamente la novela. ¿Sí? Quería notar una cosa que no me he dado cuenta hasta que lo dijiste y creo que es súper importante, que es que yo cuando empecé a escribir poesía me interesaba mucho la poesía surrealista. Y entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso, porque sabemos perfectamente que es la poesía surrealista y en general la escritura automática genera combinaciones que en un inicio no parecen posibles. Y tengo que mencionar a una autora que siempre paso por alto, pero que para mí es sustancial a la hora de combinar ese tipo de elementos. De hecho recuerdo un verso en concreto de esta autora que se llama Joyce Mansour, no sé cómo se pronuncia realmente, ¿no? Que es egipcia, pero también escribe en francés. Que ella decía algo así como, me despierto, levanto el teléfono y suena tu sexo. Es como que el pene del hombre la llama por teléfono. Yo recuerdo mucho ese tipo de imágenes de esa autora, que ya es bastante del siglo pasado, porque para mí eso es una referencia de lo que yo quiero contar. Esa impresión que te genera saber que te está hablando un pene por teléfono en lugar de una persona. Respecto a la estructura, has hablado efectivamente de capítulos breves y hay siempre un título. Y este título a veces nos anuncia el contenido del capítulo de manera muy clara, por ejemplo, comerme a Isora, y luego otros que parecen menos evidentes, o sea que intriga al lector porque comienza y entonces tenemos la impresión de que es no sé, o una frase que te ha parecido interesante y entonces la pones así de relieve, dándole el rol de título. Y me interesa saber, a veces, por ejemplo, cremita por el cuello, me parece, sí, pero al mismo tiempo se justifica por lo que pasa luego en el capítulo. Hay otros títulos que parecen menos, entonces me parecen menos comprensibles. A ver, ¿cómo puedes explicar esto? ¿Cómo escogiste el título? Bueno, antes que nada, quería decir que muchas veces de la perspectiva de quien escribe, para luego llegar a una exposición pública de lo que hacemos, generamos justificaciones rebuscadas de lo que hacemos, pero muchas veces no se justifican. Muchas veces no se justifican, muchas veces tiene más que ver con que me apetecía tomarme un capuchino en lugar de un espresso y es porque esa mañana me sentía más capuchino. Realmente es así, ¿no? Pero aquí sí hay algún tipo de justificación que puedo dar por si les sirve. No, claro, si no la hay, no la hay. Sí la hay. Lo que pasa es que muchas veces me gusta resaltar eso porque parece que todo lo que decidimos tiene que ver con un pensamiento racional, cuando muchas veces es más bien un pensamiento de tipo intuitivo y emocional, que en la vida práctica no viene nada bien, pero en la escritura viene muy bien. Entonces, el hecho es que dentro de Panza de Burro aparecen dos tipos de títulos. Están los títulos extraídos de una frase literal sacada de dentro del texto, por lo tanto son títulos puestos a posteriori,
Y esta idea la tomé de una autora que se llama Gabriela Cabezón Cámara, argentina, esta autora, que tiene una novela que se llama Las aventuras de la China Irón, y lo que hace es que cada uno de los capítulos los titula con una frase extraída de dentro del capítulo. Entonces yo dije, pues mira, esta cosa, eso también es una cosa que quiero resaltar, que muchas veces los escritores somos ladrones de ideas de otras personas y las utilizamos en nuestro favor. Pues yo lo que hice en un principio fue utilizar esta forma de titular, que tiene mucho que ver con la forma de titular de los libros de poesía, que es que escribes el poema y luego extraes un verso que te gusta y lo colocas en un inicio como título. Pero luego me di cuenta de que esta forma de titular no funcionaba con aquellos capítulos de corte más poético. Como hay algunos capítulos que aparecen dentro de la novela que se corresponden con momentos de tensión fuerte, de tensión álgida, que son mucho más poemas en prosa que el resto de la novela, como puede ser Comerme Isora. Podría estar perfectamente dentro de un libro de poemas ese capítulo. Y para yo hacer una diferencia entre los capítulos más de corte narrativo, tradicionalmente narrativo, y los capítulos más poéticos, que aparecen como un poco separados del resto de la novela y que a lo mejor llaman la atención, tomé la decisión de ponerle un título más de tipo generalista, ¿no? Como Comerme Isora, ¿no? Entonces, claro, puede parecer un poco arbitrario y de hecho lo es, pero esta es la explicación que yo le he dado a posteriori, después de haberlo hecho, ¿no? Bueno, entonces quería ahora hablar contigo del tema del cuerpo, porque, bueno, el cuerpo femenino, pero aquí el cuerpo aparece en todos sus aspectos y con todas las necesidades fisiológicas, o sea, comer, vomitar, cagar, masturbarse, todo esto efectivamente aparece sin tapujos, sin rodeos en la novela y, claro, viene tratado también a través, bueno, lo dice una niña, tal como efectivamente puede expresarse la narradora. Y hay, por lo tanto, la palabra, no hay ninguna censura, no hay ninguna censura, ningún pudor, todo viene, o sea que la narradora te lo suelta todo tan lindamente como pasa, como lo piensa, como ella lo nombra. Y efectivamente esto puede a veces chocar a ciertos lectores, porque efectivamente no se usa este tipo, sobre todo la escatología, no forma parte de lo que suele, no forma parte del ambiente literario tradicional o de una escritura hermosa. Y bueno, entonces hay toda esta visión del cuerpo. Me parece también que hay esta preocupación en tu obra, porque anteriormente escribiste un poema, me parece que se llama Primavera que sangra y que trata de la menstruación. A veces entonces, ¿qué puedes decirnos sobre este planteamiento del cuerpo y del cuerpo femenino en tu obra y en esta novela? Yo creo que este es un tema muy complicado. Hace poco Sabina Urraca, que es mi editora, lo comentó en su Instagram, que es que ahora ella está en el proceso de búsqueda de manuscritos para la edición para 2023 y 2024 y se encuentra en un proceso de búsqueda muy concreto que es textos que hablen desde la perspectiva del cuerpo de los hombres cis heterosexuales. Y eso es como realmente inexistente. Y es raro porque es como los hombres cis heterosexuales de 60 años también tienen pene. También tienen cuestiones que relativas a sus fluidos corporales, sin embargo, a lo largo de la historia de la literatura, no estamos nada acostumbradas a leer libros en los que el cuerpo de un hombre, a lo mejor, ejemplo, ¿no? de 70 años, aparezca representado desde la crudeza y la viveza que es el cuerpo en el día a día. Yo creo que yo tantas veces me he tenido que enfrentar a lo largo de mi vida con mis fluidos indeseados, con la incomodidad del sudor, con la incomodidad del dolor de la menstruación, que creo que es un tema que me preocupaba tanto y que muchas veces me ha generado una especie de incomodidad pública, que yo tenía claro que si yo me aproximaba a la escritura,
tenía que ser desde el lugar de la preocupación por esos temas que siempre me han generado preocupación, porque para mí no sería honesto ni interesante tratar temas que no me preocupan. A mí los temas que me han preocupado han sido relacionados muchas veces con los cuerpos. Entonces yo creo que el hecho de que esto llame tanto la atención es porque históricamente no han estado tan presentes en la literatura más canónica. Pero yo creo que eso es una cosa por cambiar. Yo realmente pienso que cada vez más hombres tendrán la necesidad de contar sus cuerpos, y voy a poner un ejemplo que probablemente algunos de ustedes conocen, que es, bueno, lo voy a pronunciar mal probablemente, Hervé Guibert, que es un autor que me gusta muchísimo, que es un ejemplo desde la perspectiva masculina cómo se narra el cuerpo, y también es desagradable muchas veces. Entonces yo creo que tiene más que ver con la ausencia en la historia de la literatura de este tipo de temas que con el hecho de que esto en sí genere desagrado. Yo tengo claro que yo quiero hablar de estos temas porque son los que a mí me incumben y me preocupan en mi día a día. Y luego, por supuesto, creo que hay un elemento en esta novela que es que en la infancia las cuestiones escatológicas no son tan graves como en la edad adulta. Efectivamente, sí. Entonces yo tengo claro que para mí en la infancia, aparte de que me hacía mucha gracia decir la palabra mierda, me reía todo el tiempo, era muy importante en mi día a día el momento en el que yo iba a hacer caca y mi amiga me acompañaba o mi madre me venía a bañar. Todas esas cosas estaban muy, muy integradas en la normalidad de la infancia. Por lo tanto, si yo quería hablar de una relación de amistad planteada desde una mirada desmitificante, primero que nada lo que tenía que aparecer es el cuerpo, porque muchas veces el cuerpo no purificado de las niñas está completamente anulado, no aparece en ninguna parte. Está en toda la cuestión de los fluidos, la cuestión de la primera menstruación, la cuestión de la bulimia, que también es muy desagradable visualmente. Entonces, creo que responde más a un interés individual y muchas veces generacional, porque creo que por lo menos las chicas de mi generación y muchos chicos también, hemos normalizado hablar públicamente sobre cuestiones relativas al cuerpo y la sexualidad. Y eso se lo debemos a otras muchas autoras que han hecho el esfuerzo de hablar sobre esos temas en su literatura. No sé, Menstruación a los 40 de Anne Sexton es un poema que en su tiempo realmente no era nada normal y aún hoy en día parece que sigue siendo extraordinario. Pero cada vez más autoras hablan, y más autores por supuesto, hablan de cuestiones relativas a la incomodidad que genera el cuerpo en el espacio público en su literatura. Y gracias a que yo he leído a esas autores, y una de ellas es Sabina Urraca, mi propia editora con Las Niñas Prodigio, gracias a ellos yo he tenido la capacidad de hablar sobre esos temas. Creo que tiene que ver mucho con qué es lo que haga la gente que te rodea. Si tú sientes que al hablar de ese tema nadie te va a leer, pues no vas a hablar de ese tema, evidentemente, o si hablas vas a pasar a la historia. No, perdón, no vas a pasar a la historia. Pero si se está normalizando el hablar de esos temas en la literatura, cada vez va a haber más gente que lo quiera nombrar. Y yo me doy cuenta de que las autoras que vienen detrás de mí, no ya nacidas en los 90, sino nacidas en los 2000, este tema del cuerpo lo llevan todavía más al límite que lo que yo lo pueda llevar. ¿Por qué? Porque es un proceso de normalización perpetuo. Cuanto más normal sea, más lejos llegaremos a la hora de describir el cuerpo y todas sus diferentes vertientes, ¿no? Hablando de la escatología, también da lugar a momentos muy, muy cómicos, muy burlescos. Por ejemplo, yo me partí de risa con el episodio de Rolete en la caja de regalices. A mí me hizo mucha gracia. O sea que este tema puede también aparecer tratado de manera cómica, precisamente porque forma parte también de las travesuras de las niñas. En cuanto al sexo, me parece también que tal como aparece en la novela, a través de la palabra estregarse y de varias escenas, tal como me parece que a veces no viene tanto como expresado como deseo de placer, sino a veces como un poco como autocastigo. Hay momentos muy violentos, por ejemplo, con la escena del crayón al final, cuando incluso se produce sangre. O sea que estas escenas no son, no las describes como algo
no sé qué conciencia pueden tener las niñas, al menos no lo dices, cuando practican este tipo de masturbación. O sea, viene como un poco como un rito, como una costumbre, como un juego que practican las dos. Y hay este momento, efectivamente, al final de la novela, donde aparece de manera muy violenta. Al mismo tiempo, hay fragmentos que me parecen tener para mí una carga erótica muy fuerte y que no pasan por la masturbación. Por ejemplo, esta escena en que la niña Shit imagina que está en la playa con Izora. Y resulta que las niñas en realidad viven cerca de la playa, pero no van mucho porque los padres trabajan y no pueden acompañarlas. Y ella sueña que le está echando crema a su amiga. Y para mí este párrafo es magnífico. Además, parece que tiene una carga erótica muy fuerte porque traduce todo el deseo de la niña cuando efectivamente con los dedos recorre todo el cuerpo de su amiga. Y al mismo tiempo hay este deseo de protección por lo de la crema solar, pero también por la manera con la que ella lo hace. O sea que la parte sexual viene manifestada de varias formas. Yo quería leer este párrafo porque dice, yo le echaba cremita, cremita por el cuello, cremita entre los dedos de los pies, cremita en los pezones y detrás de las orejas, en las pestañas, porque las pestañas de Isora eran largas como lombrices, largas y finitas, y con el sol se volvían rubias, casi transparentes. Es una declaración de amor y al mismo tiempo es un momento muy fuerte de deseo de una para la otra, ¿no? Por eso me parece interesante también abordar este tema del sexo entre ambas niñas porque viene manifestado de formas muy distintas. Creo que aquí hay varios elementos que voy a intentar resumir porque ya también tienen que estar un poco cansadas de mi verborrea. No, te va. Con Soy mucho una gusto. persona como muy pesada a veces, pero bueno, eso solo le pasa a mi madre que dice, cállate ya, pesada. No. Tranquila. ¿Sabes esa sensación? No te aceleres, pero te escuchamos con mucho gusto, para eso estamos. Creo que la parte de la relación que se me olvidó decir antes, un tanto normalizada o integrada de la escatología en la vida más o menos pública, tiene mucho que ver con la clase social a la que yo he pertenecido. Por el hecho de que cuando yo llegué a ambientes más académicos y literarios me di cuenta de que una cosa que no me había dado cuenta y es un poco como de falta de inteligencia social, de que no era normal hablar en público de determinadas cosas que yo tenía normalizadas en mi contexto de barrio, ¿no? De barrio obrero del monte. Realmente creo que en el contexto en el que yo nací era muy normal hacer bromas sobre lo escatológico y hablar también de manera seria sobre lo escatológico y a darme cuenta de que dentro de la literatura y dentro de contextos más intelectuales no era muy normal, incluso se veía de mal gusto. Me pareció que como que me daba vidilla intentar romper esas barreras y decir, pues si esto no se puede hacer en este contexto, lo voy a hacer porque yo vine aquí a darlo todo y no me voy a quedar a medias intentando quedar bien con la gente, ¿no? Yo no me preocupa mucho eso. La cuestión del sexo como autocastigo me parece muy interesante y creo que nadie se había percatado hasta el momento. Creo que tiene mucho que ver con el tipo de educación al que están sometidas las niñas. Para mí, la disciplina o la autodisciplina, que tiene mucho que ver con la cuestión de biopoder de Foucault, como la hipervigilancia sobre cada individuo, tiene mucho que ver también, para mi gusto, esa relación nociva con el placer y el autoplacer con la comida. Yo creo que de la misma manera en la que se les incita a las niñas o se les obliga a las niñas a domesticar sus apetitos relacionados con la alimentación, también se les incita indirectamente a través de muchos elementos, como puede ser una mentalidad más conservadora o católica, a limitar su autoplacer. Entonces yo creo que las niñas inconscientemente han incorporado determinados valores que les vienen dados a través de la figura de la abuela o de los padres
que les hacen ver de manera no explícita, pero que les hacen entender de alguna forma que al ellas ingerir ese autoplacer están haciendo algo malo, porque no puede ser que la vida sea tan placentera. Tiene que haber algo extraño y algo nocivo en recibir placer, y por lo tanto las niñas muchas veces, como han aprendido que no puede ser positivo eso, no puede ser positivo comer y sentirse bien, no puede ser positivo masturbarse y sentirse bien, entonces la comida es una vía de castigo, de autocastigo, y la masturbación, de la misma manera en la que funciona la anorexia o la bulimia, también es una vía de castigo para ellas, ¿no? Y luego, por supuesto, está la cuestión de que yo quería intentar escribir mi historia de amor particular, porque a mí me gustan mucho las historias de amor, porque generan mucha emoción desde la perspectiva de quien la lee, genera la sensación de que quien lee también está enamorada de ese ser deseado. Entonces yo, cuando estaba escribiendo esas partes en las que el deseo tiene un cariz mucho más erótico, intenté sentir o intenté identificarme con la protagonista en el sentimiento de amor exacerbado hacia Isora. Cuando yo escribí ese fragmento en concreto, yo sentía que yo estaba enamorada de Isora también, y quise dar lo mejor de mí para enamorar a esa persona. Yo sentía que a lo mejor Isora podía leer ese fragmento, entonces iba a dar lo mejor de mí, la parte más erótica y más protectora también, como tú decías, para que esa persona sintiese que de verdad que lo que la protagonista sentía por ella era amor del verdadero, pero desde la mirada en la que ellas no trabajan en una mirada de amor normativo con flores y bombones, ellas trabajan con la mierda de las uñas, con la menstruación, la sangre y los juegos extraños de caca dentro de cajas de regalices. Entonces, claro, siguiendo esa norma lingüística que ellas tienen, intenté generar una especie de carta de amor bajo el código en el que ellas operan normalmente. Uh-huh. En cuanto a la visión que nos das de Canarias, me parece que el entorno radica esencialmente en el cielo, panza de burro, el volcán que aparece a menudo un poco como una amenaza, y también esto, y a lo mejor una metáfora de la violencia, del furor, un poco así disimulado, ¿no? Pero inminente también, y luego el mar, el océano. Hay algunas alusiones efectivamente al pueblo con su arquitectura, con su desarrollo, con un cambio en la arquitectura del pueblo, según que se va subiendo o bajando, y también evocas esta fractura social, me parece, entre la gente del pueblo, bueno, como los padres, la familia de las niñas, y los forasteros o los extranjeros, más que dentro del mismo pueblo. O sea, no aparece una clase o representantes de la clase acomodada o de cierta burguesía del pueblo, sino que la fractura viene más bien a través de los turistas. Si puedes hablarnos un poco del contexto canario. Aquí hay muchos que no conocen Canarias y algunos conocerán las islas, pero también como turistas, ¿no? Creo que este tema es realmente complejo y es un asunto que ocupa mis pensamientos buena parte de la semana. Me paso mucho tiempo pensando sobre este asunto y creo que convergen demasiadas cuestiones. Una de ellas, por supuesto, es la realidad postcolonial, ¿no? O neocolonial de la situación de las Islas Canarias, el hecho de que sea muy difícil identificar cuál es la posición no solo política, sino geográfica de las Islas Canarias, porque están en África, pero al mismo tiempo pertenecen a España y también tienen la condición insularista, ¿no? La condición de isla, y todo lo que eso conlleva históricamente, todos los mitos históricos que hablan de las islas como lugares mágicos, que esconden dragones y jardines magníficos. Creo que eso han sido algunos de los elementos que han hecho que desde la mirada externa, extranjera, se vea las islas como un lugar mágico
en el que no habitan seres terrenales que trabajan y tienen sus problemas, sino seres magníficos que pertenecen a ese mundo exótico y bello que son las islas, ¿no? Como le puede ocurrir también a otras islas como Cuba. Y al mismo tiempo también la realidad de que las mismas personas que habitamos este territorio conflictivo hemos adquirido e incorporado todo ese discurso y muchas veces es nocivo, porque ocurre que muchas veces somos incapaces de ver las injusticias sociales y los problemas de tipo económico o político que vivimos, porque estamos muchas veces obnubiladas por ese cuento, ese mito del paraíso canario, porque eso es complejo. Normalmente solemos indicar que son los extranjeros, los de fuera, que han asumido el discurso del mito canario, del paraíso canario, pero también, que es más conflictivo y más problemático, las personas que habitamos Canarias hemos interiorizado el mito de Canarias, y por ejemplo, las personas de mi generación hemos crecido con un tour operador incorporado dentro del cerebro, y muchas veces le hacemos gratuitamente las campañas al gobierno canario de turismo, porque hemos asumido que somos responsables en primera persona de que nuestras islas se vendan a nivel turístico, porque nosotros somos eminentemente un archipiélago turístico que vive casi puramente del turismo, y eso es muy conflictivo, porque ahora mismo estamos viviendo una tasa de pobreza y de desempleo brutal relacionada con el hecho de que no tenemos diversificada nuestra economía, y eso genera una dependencia brutal, pero brutal, en todos los sentidos. Y claro, está esta realidad tan compleja y está el hecho de que el entorno y la atmósfera de principios de los años 2000 en Canarias, que coincide con un boom económico de la construcción y turístico, está escasamente representado en la cultura tanto canaria como de fuera de Canarias. No hay prácticamente ficciones que hablen de ese momento histórico tan complejo que viene explicado a través de la tendencia por la autoconstrucción, que es esa arquitectura de la que hablabas antes de los barrios, por todo lo que conlleva ese boom turístico que nos hizo creer que íbamos a ser perpetuamente ricos y que nunca iba a terminar el ascenso económico, y también todo lo complejo que supone que tú nazcas en un territorio en el que automáticamente tú te conviertas en servidor de personas que vienen a disfrutar de tu territorio, y tú no puedes disfrutar en primera persona del territorio al que tú perteneces, ¿no? Entonces, todas esas complejidades se fueron gestando, por supuesto, en el inicio del turismo más prototípico de los años 60 y 70, pero estaba muchísimo más hiperbolizado y exacerbado a principios de los 2000. Y yo noté, como buena hija de los años 90 canaria, que dentro de la literatura, y no ya solo dentro de la literatura, sino dentro del cine, de la música y del arte en general, no había esa fotografía, no existía la fotografía en el álbum de la literatura de esa época en concreto. Y yo me di cuenta de que podía ser interesante, tanto desde la perspectiva canaria como desde la perspectiva de quien lee desde fuera, conocer una historia protagonizada por esos personajes que no disfrutan del paraíso turístico, sino que construyen y llevan el peso sobre sus hombros del mito turístico de las Islas Canarias. Entonces, cuando me di cuenta de eso, pues me puse manos a la obra y empecé a escribir la novela, porque pensé que podía ser interesante tanto para mí, para desmitificar mi propia idea de lo que es ser canaria, como para otras personas leer una historia protagonizada no por las hijas de los que disfrutan del paraíso turístico, sino de las hijas de los que están demasiado dentro de ese otro lado, o del único lado para mí, porque esa es otra cosa. Normalmente se ha dicho que mi libro es la cara B de las Islas Canarias, pero claro, eso es desde una mirada externa, porque para mí esta es la única cara posible, y para quienes me rodean esta es la única cara posible, la única cara de la realidad canaria, ¿no? De aquellos quienes construyen
la posibilidad de que otros vengan para disfrutar del mito turístico. Que supongo que esto es un problema que vive en tantos otros lugares, y a veces pienso en Hawái, no sé, es como el típico sitio que se menciona como lugar paradisíaco al que la gente va de vacaciones, y yo he pensado que mi idea de Hawái es un sitio con palmeras y playas, pero claro, yo no he estado nunca en Hawái, y probablemente en Hawái pase lo mismo que en las Islas Canarias, que yo tengo la idea de que es un universo paradisíaco en el que solo se disfruta y se bebe mojito, y en realidad probablemente sea lo mismo que en Canarias, que cuando tú estás allí te das cuenta de que hay toda una clase social dedicada 24 horas al día a satisfacer las necesidades de esas personas que tenemos la idea de que Hawái es un paraíso y que no hay nadie que esté sufriendo pobreza, ¿no? Entonces, es tan complejo este tema que podría dar para hablar durante semanas y semanas. Entonces nos queda, me han dicho que teníamos que Sí. Desalojar a las 3 y bueno, quedan 5 minutos. Para terminar, quería hablar un poco de tu oficio ya de escritora. En el vídeo decías que había sido para ti un trabajo muy, muy fuerte escribir a diario. Y efectivamente es un trabajo distinto del trabajo de periodista que habías hecho antes, y también de tu trabajo de escritora, de poeta. A ver, después de esta novela, ¿qué senderos vas a explorar? ¿Qué intenciones vas a tener si es que ya tienes algún proyecto en concreto? Ya antes de que comenzara la reunión hemos hablado así un poco de manera informal y decías que esta novela se iba a traducir a unos 10 idiomas. Bueno, entonces esta es la carrera, pero ya diré que es, bueno, pasado y presente al mismo tiempo. Pero en tu oficio de escritora, ¿qué perspectiva, qué intenciones tienes? Creo que esta es la cuestión más compleja de todo el asunto. Sí, El realmente problema es la sí. segunda novela. Claro. Hace unos años había una mesa redonda y el tema era escribir la segunda novela. Me Porque, claro, encanta. porque crea una expectativa enorme entre el público, entre los lectores, a quienes les gustó la primera, ¿no? A ver, entonces, ¿qué te parece? Fíjate que creo que estoy súper agradecida de todos los números que ha traído consigo Panza de Burro: 35.000 lectores, 10 idiomas, posible adaptación a película. Todo eso me parece fenomenal, pero eso conlleva una serie de consecuencias, que es que la presión para la segunda novela es tremenda. No, Que claro. yo parto de la idea de que esto que ocurrió con Panza de Burro es una isla dentro de un océano inmenso. Esto es una excepción por completo. Me cuesta mucho asimilarlo. En mi día a día trabajo para aceptarlo, pero realmente el hecho de que Panza de Burro haya tenido esta repercusión no es la normalidad dentro del mundo de la narrativa, y por supuesto no es la normalidad en la primera novela, y no es la normalidad en la vida de una persona de 25 años, que fue la edad que yo tenía cuando saqué esta novela. Y claro, el hecho de yo sentarme delante de una pantalla a escribir después de todas estas cosas que me han dicho, todos estos números, todos estos datos que tengo, me resulta realmente complejo, porque yo cuando escribí esta novela estaba trabajando en una tienda de ropa interior. Yo no era, ni siquiera era periodista. Había renunciado por completo a dedicarme a la escritura porque estaba cansada de que no me diese ningún dinero, de que me diese 0 euros todo el tiempo. Y entonces tomé la decisión de dedicarme al sector servicios, y en mis ratos libres, desde la mayor libertad posible que me daba tener unos ingresos relacionados con otra cosa diferente, dedicarme a escribir como un hobby. Entonces, claro, cuando yo me di cuenta de que yo podía vivir, porque ahora mismo yo vivo de la escritura, que es una cosa que no puede decir demasiada gente, tristemente, muy poca gente se puede dedicar a la escritura. Entonces, la presión que eso me genera es muy diferente a la que yo sentía cuando escribí la novela. La única presión que yo tenía cuando escribí esta novela es que la gente no pensase que estaba demasiado loca, porque con las faltas de ortografía y todo lo demás tenía miedo de que generase rechazo. Pero yo partía de la nada, yo partía del hecho de que nadie me conocía. Ahora parto del hecho de que tengo muchos seguidores en redes sociales, de que la gente espera cosas de mí. Incluso hay personas que me han dicho que
que saque Panza de Burro 2, como si fuera Elena Ferrante o una cosa así. Y claro, eso me genera mucha presión, pero intento continuamente recordarme a mí misma que estoy en el mundo de la literatura para seguir experimentando y seguir pensando las posibilidades del lenguaje y hacer cosas que a mí me apetezca hacer, no responder a las necesidades o a las exigencias o expectativas del colectivo de lectores, ¿no? ¿Alguna claro, pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, una pregunta. A ver, si tienes una pregunta. Si quieres alguna pregunta. No, vale, pero ya. Ayer se nos cortó de repente y no le dijimos adiós. Ah, no te digo. Sí, bueno, a mí me han dicho a las 3:30, pero en realidad tenemos que acabar un poco antes. ¿Alguna pregunta antes de...? ¿Sí? A ver, habla alto. ¿Me oís? Sí. Justamente quería preguntarte qué estatuto tenía para vos el capítulo Comer Mensona, porque es el único capítulo en el que, si mal no recuerdo, el único en el que no hay puntuación, está todo escrito en minúscula. Bueno, vos lo dijiste, podría ser un poema en prosa, de hecho me parece que ahí trasluce bien tu interés y la poesía. Pero me preguntaba para vos que, primero, si tenía un estatuto particular en la novela, en el funcionamiento de la novela, y cuál era. Porque cuando vi ese capítulo, digamos que traté de pensarlo en relación con otros y no encontré muy bien algo en particular, pero bueno, tal vez por una lectura superficial, no sé, en fin. Esa es la pregunta. Bueno, ese capítulo para mí es muy importante. De hecho, sí que aparece otro que no tiene ningún tipo de puntuación, que también se puede entender como un poema en prosa, que si no me equivoco se titula Lo último que le queda a uno. Que ya es como lengua torrencial. Exacto. Tiene mucho que ver con esta idea de escritura automática. Por supuesto, la técnica que utilicé no tiene que ver, pero no es escritura automática porque lleva una serie de correcciones y yo intervine el poema después de haberlo escrito. Esto tiene que ver con el punto álgido de tensión o con el punto álgido de sexualidad de la novela, porque yo lo que quería generar era una sensación de que los sentimientos, los deseos, la mirada erótica hacia Isora iba increciendo a lo largo de la novela, y para mí la manera más efectiva de poder expresar el momento de tensión sexual plena o todas los pensamientos más eróticos y sexuales y de tipo amoroso desde la perspectiva de la narradora, para mí la manera más efectiva, porque la forma en la que yo he sentido unas emociones más exacerbadas y más fuertes en la lectura han sido con poemas. Aunque yo lea muchísima narrativa, lo que más me ha hecho sentir a mí cosas contenidas, porque esa emoción contenida en tan pocas palabras, ha sido la poesía. Entonces yo intenté trasladar la herramienta de la poesía, que es una herramienta que yo ya poseía, a la novela. Yo quise generar un punto en el que la tensión sexual, erótica y amorosa fuese la máxima, y para mí el máximo exponente de tensión emotiva en la literatura es la poesía, y por lo tanto simplemente hice uso de ese recurso. Espero haberte contestado más o menos la pregunta. También tiene mucho que ver con lo que dijimos de porque me apeteció y ya está, ¿no? Como que realmente es un poco arbitrario también. Creo que vamos a tener que despedirnos y fue Tela. Sí, bueno, mira, tenemos que, porque ahora Perfecto. Hay otra reunión con otra autora, mira. Gracias. Muchísimas gracias de verdad. Bueno, espero que otra vez podamos, comunicar, pero ya. In vivo, ¿no? In vivo. Eso es lo que yo más quiero, sí, yo tengo muchas ganas de ir, me perdí la parte... Sí, claro, venir aquí, encontrarte con otros autores también, claro. Otros noveles. Bien, mira, un abrazo y suerte. Gracias, muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Gracias.